Bueno, mis amados hermanos, en el Señor le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar en este su día, el día del Señor, y comenzando también nuestro estudio bíblico de hoy. Así que vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos pueda dirigir. Padre Celestial, agradecemos el poder estar aquí en compañía de nuestros hermanos en torno a tu santa palabra, para impartir, Señor, este estudio bíblico en el cual, Señor, comenzamos como congregación, Padre Celestial. Este estudio que nos enseña a profundizar más acerca de nuestra fe reformada, acerca también de nuestros distintivos bautistas reformados, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que por medio de esta enseñanza, por medio de este estudio, podamos conocerle más y más. Podamos, Señor, también ir profundizando más y más acerca de las Sagradas Escrituras. Le ruego y le suplico todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos viendo resolviendo esta pregunta. ¿Qué es la teología reformada? Y hoy, en nuestra clase número 28, responderemos esta pregunta. ¿Qué es el pacto de obras? Vamos a comenzar con uno de los pactos teológicos, y ya comenzando, ¿cierto?, a entender esto. Los pactos teológicos son aquellos que no están mencionados explícitamente en la Biblia, pero sí, por medio de sus principios, podemos encontrarlos allí. El pacto de obras es conocido, ¿cierto?, como le dije, como un pacto teológico, los cuales están presentes en el desarrollo histórico de la Biblia. Pareciera, cuando usted va a estudiar nuestra confesión de fe, y si usted alguna vez se va a tocar con algún hermano presbiteriano, o si usted va a estudiar más profundo la confesión de fe, se va a dar cuenta de que la palabra pacto de obras es retirada de, por ejemplo, el capítulo 7 de nuestra confesión. Usted va a ir a la confesión de fe y no va a encontrar literalmente la palabra pacto de obras. Entonces eso ha hecho que algunos argumenten que los bautistas particulares no creían en el pacto de obras. Pero sabemos que eso es totalmente incorrecto y es una conjetura, porque sí podemos encontrar la palabra pacto de obras en el capítulo 19, párrafo 6, capítulo 20, párrafo 1. Y podemos también encontrar una variante a esa palabra pacto de obras como la ley escrita en su corazón. La ley escrita en su corazón. Esta palabra es equivalente a lo que nosotros también entendemos como pacto de obras. Entonces va a ver que se diferencia un poco de la confesión de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos, y también se diferencia con respecto a la confesión de Saboya de los hermanos congregacionalistas. ¿Por qué? Porque su teología del pacto los lleva al entendimiento de bautizar infantes. En cambio, la teología del pacto bautista lo lleva a entender que el bautismo solamente es aplicado a los verdaderos creyentes, a los creyentes. Entonces, por eso existe esta diferencia. No es que los bautistas confesionales no creyesen en el pacto de obras, sino que ellos han debido estructurar el párrafo 7 de la confesión de acuerdo a su entendimiento de lo que es el pacto de gracia. Si usted va al capítulo 7 de la confesión, usted le va a quedar claro que ahí se habla del pacto de Dios, o sea, de ese pacto de gracia del Señor. Entonces, comprendiendo esto como una pequeña introducción, vamos a ir a responder esa pregunta. ¿Qué es el pacto de obras? Para poder responder qué es el pacto de obras, es necesario que nosotros podamos prestar atención a lo que la Escritura nos dice en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Para muchas personas quizás, cuando están recién comenzando y están leyendo este libro de Génesis, se encuentran con los primeros capítulos, solamente lo ven como una historia. Pero los teólogos reformados han encontrado en estos primeros 3 capítulos el fundamento
de la historia bíblica, el fundamento de la redención, el porqué de todo este plan que el Señor ha hecho y ha realizado para nuestra redención. Porque en estos 3 capítulos podemos ver que el hombre, en primer lugar, es creado a imagen de Dios. Imagen de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de Génesis 1, 26 al 27. El capítulo 2, en Génesis 2, 16 y 17, nos habla de un pacto que Dios hace, que eso es lo que es el pacto de obras. Y en el capítulo 3 hablamos de la transgresión del pacto. Pero a su vez tenemos contenida en el verso 16 la primera promesa de gracia. Entonces, como le dije, los primeros 3 capítulos de lo que es Génesis nos expresan mucho acerca de lo que va a tratar toda la Biblia. Cuando hablamos de este pacto de obras, antes de hablar de ello, debemos comprender una cosa. Génesis 1.26 nos enseña, 26 y 27, que el hombre fue creado a imagen de ¿quién? De Dios. A imagen de Dios. Por lo cual, la ley, ¿dónde estaba escrita? En su corazón. Por lo cual Dios no le iba a pedir como a Moisés, ¿cierto?, que obedeciera estos 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos ya era algo que ellos ya hacían. Era algo que ellos ya practicaban por naturaleza. Porque Dios, cuando los creó, a ellos por naturaleza los creó como seres santos, como seres que puedan buscar la presencia del Señor, como seres que puedan vivir para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Es que estos primeros 3 capítulos de Génesis nos van a enseñar una cosa, que esa voluntad del hombre era mutable. El hombre podía desobedecer la ley de Dios, así como él también tenía la capacidad de obedecer. Si le hago esta pregunta, ¿Adán podía haber obedecido ese pacto de obras? ¿Sí o no? Hermana Joana, ¿podía obedecer el pacto de obras? ¿Adán? Sí, pero en el sentido de capacidad. ¿Él estaba capacitado para poder cumplir esa...? Sí, ¿cierto? Porque tenía todo lo necesario. ¿Y nosotros? ¿Estamos capacitados para cumplir completamente la ley de Dios? No, ¿se fija? Entonces ahí hay algo que afectó esa capacidad. Y esa capacidad la ha afectado el haber quebrantado el pacto de obras. Entonces vamos a hacer una definición de pacto de obras y quiero que también esta definición nos vaya acompañando de aquí en adelante. Pacto de obras, para que lo escriba, es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Entonces, el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Entonces aquí tenemos como sinónimo de pacto compromiso, tenemos como sinónimo de pacto relación, pero hay un compromiso y una relación que no es bilateral, sino que es unilateral, porque es Dios quien impone a Adán este pacto, y este pacto también tiene sanciones. Por eso quiero que usted, al analizar esto, vaya a Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Entonces el pacto de obra, y esta definición obviamente no es una definición propia, sino que es una definición que está en un libro muy bueno que se llama Sobre el pacto de obras. Es un libro de Bautista Confesional muy bueno, que nos da una definición muy acertada. Dice, es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán. ¿Por qué hablamos de que Dios impuso a Adán? ¿Por qué hablamos de que Dios impuso esto a Adán?
Porque él fue... Porque fue una orden y porque Él es soberano. ¿Entiendes? Dios es quien hace un pacto con sus criaturas, no sus criaturas con Dios. Es Él quien hace un pacto con sus criaturas. Adán es el representante de este pacto. Por eso Dios hace este pacto con Adán. Cuando hablamos de representante, eso es equivalente en nuestra terminología pactual como cabeza federal. Entonces hablamos de que Adán es la cabeza federal. ¿Y qué significaría la cabeza federal, hermana Joana? De que Dios comenzó con él Cuando hablamos de cabeza federal, nuevamente hablamos de que Él es nuestro representante legal. Es nuestro representante ante Dios. Se fija cuando hablan de una empresa, este es el representante legal de la empresa y está en todas las firmas de los contratos, está en todas. Él es el que representa a toda la empresa. Él no es la empresa, pero Él representa a toda la empresa. Entonces, en este caso, cuando hablamos de que Adán es nuestro representante, Él nos representa a todos nosotros como seres humanos. Por lo cual, si Adán quebranta el pacto de obras, ¿qué pasa? Sobre todos nosotros. Toda la humanidad es afectada. Toda la humanidad es corrompida. Toda la humanidad recibe las sanciones de ese pacto. Una cosa importante que podemos ver en el libro de Génesis es que ¿cuántos árboles había? Obviamente que Dios había colocado ahí, aparte de los comestibles, aparte de esos árboles, ¿cierto?, que eran normales y comunes. Por favor, que alguien pueda leer Génesis 2, 16 y 17. El primero que lo encuentre, por favor. Amén. 2:16 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Entonces aquí estamos hablando de que Dios había colocado un árbol. Y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol era aquella condición que Dios había colocado para realizar este pacto, para poder tener comunión con el hombre. Porque el hombre, de por sí solo, él podía cumplir, por decirle, los 10 mandamientos, porque eso es algo que él lo tenía en el corazón y tenía la fuerza para hacerlo. Pero Dios aquí levanta un mandamiento positivo. ¿A qué nos referimos de un mandamiento positivo? Es un mandamiento que solo es impuesto por Dios y que solo Él lo establece fuera de lo que de las otras leyes, si podemos decir. Porque imagínense, está la ley de Dios, están los mandamientos, eso ya Él lo hacía, pero ahora Dios hace un mandamiento que regula este pacto con Adán. Y ese mandamiento es no comer ¿de qué cosa? Del árbol. Es no comer de ese fruto, no comer de ese árbol. Entonces, cuando hablamos, si usted se va a un verso 9, que alguien pueda leer este mismo capítulo 2, pero el verso 9. Amén. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí encontramos que no es solo un árbol, sino que hay dos árboles. Siempre la Biblia nos ha hablado de sacramentos o de ordenanzas. Y los sacramentos son la palabra de Dios simbolizada en eventos que usted puede ver. Por ejemplo, la cena del Señor, ¿qué simboliza? La muerte de Cristo. Ese perdón que Él nos da por medio de su sangre preciosa. Y en este caso, el sacramento que tenían aquí era el árbol de la vida, perdón. Porque ese árbol de la vida, ellos van a tener acceso a comer de ese fruto siempre y cuando no transgredan el pacto. ¿Se fija, no? No es que ese fruto del árbol de la vida tenga algo extremadamente especial, sino que eso es un símbolo que representa que ellos están en comunión con Dios. Entonces, ¿cierto? Tenemos el árbol de la vida y tenemos por el otro lado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces yo me estoy refiriendo a este árbol de la vida. Este árbol de la vida es un sacramento
que simboliza la comunión con Dios. Mientras ellos no transgredan el pacto de obras. ¿Entiendes? Ellos van a tener vida, pero siempre y cuando ellos no transgredan el pacto de obras. Entonces eso quiere decir, si por acá tenemos un sacramento y por acá tenemos una condición, un mandamiento positivo, debemos decir que la voluntad del hombre era mutable y que a su vez el hombre tenía la capacidad de cumplir este pacto, porque podía tener ese acceso. Por eso se fija que cuando el Señor lo echa del huerto, Él cierra ese huerto. ¿Para qué? Para que el hombre no tenga acceso ¿a qué árbol? Al árbol de la vida. Para que no tenga ese acceso al árbol de la vida. Y usted después puede ver en Apocalipsis que el Señor da el árbol de la vida. ¿A quién? A los creyentes, a los salvos. Porque ese es el símbolo de la comunión con Dios. Símbolo que por medio de su Hijo lo tenemos. Entonces hablamos que el pacto de obras es aquel compromiso, relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto de Edén. Adán, ¿qué es lo que era? Un representante. Y como representante, sin pecado, porque él no tenía pecado. Él era un representante puro. Cuando hablamos de que Adán, ¿en qué estado estaba? ¿En qué estado fue creado? En un estado de inocencia. Cuando hablamos del estado de inocencia, no hablamos que Adán tenía la mente en blanco. Cuando hablamos del estado de inocencia, hablamos que él fue creado como un ser racional, pero sin pecado. Un ser racional sin pecado. Por lo cual él sí tenía la capacidad de cumplir este pacto. Aparte de eso, él era una persona pública, un hijo de Dios, porque ¿con quién hace Dios su pacto? Con sus hijos. Él es un hijo de Dios, él es un representante legal. Y a la vez también es el portador de la imagen de Dios. Entonces Adán no es cualquier cosa. Y todo ser humano de esta tierra no es cualquier cosa. Vamos a ver las características que tiene este pacto, descrito en Génesis 2, 16 y 17. ¿Cómo sabemos que es un pacto? Hay muchas personas que pueden criticar y dicen que no, que eso es solamente una conjetura ideada por los reformados. Pero eso es totalmente falso. Si usted va a Oseas, y note bien ese texto, Oseas 6.7, dice, pero ellos, Oseas 6.7, pero ellos como Adán han transgredido el pacto. ¿Se fija? Entonces está diciendo Oseas que el pacto que Adán tenía con Dios, Génesis 2.17, no era solamente una ordenanza cualquiera, sino que era un pacto que guardaba la relación que Dios tenía con el hombre. Por eso, cuando Adán quebranta ese pacto, esa relación se rompe. ¿Se fija? Porque se rompe el pacto. Adán fue creado con un fin. Y ese fin era permanecer eternamente en una vida de comunión con Dios. Esa comunión estaba regulada en forma de pacto. Esa comunión estaba regulada en forma de pacto. Vamos a ver las características de este pacto. El pacto estaba condicionado ¿con qué cosa? ¿Qué debía hacer Adán? No debía comer. A eso le llamamos obediencia. Entonces siempre que hablamos con pacto de obras, hablamos de obediencia. Todo ser humano que nace ¿qué pacto? ¿Bajo qué pacto? De obra. Nace bajo el pacto de obras porque es un hijo de ¿quién? Es un hijo de Adán. Porque Adán es su representante. Entonces, como Adán es su representante, él nace en el pacto de obras. ¿Y qué se le demanda a todo ser humano? Obediencia. Si todos nacen en el pacto de obras, lo que se le demanda al ser humano es la obediencia. Pero ¿quién puede obedecer? ¿Puede alguien tener esa obediencia? Nadie. Por eso es necesario que Dios haga un pacto de gracia. Porque la única forma en que el hombre pueda ser salvo es por medio del pacto de gracia. Pero, ojo, que el hombre no pueda cumplir el pacto de obras no significa que este pacto de obras ya no exista. Todo ser humano nace bajo ese pacto de obras. Nace con esa deuda que Adán ha dejado a toda la humanidad, a todos sus descendientes. Entonces este pacto estaba condicionado con la obediencia de Adán. Y fíjese que
parte del pacto mosaico. ¿Qué es lo que exigía? ¿Qué exigía el pacto mosaico? El pacto que Dios hizo con su pueblo. Obediencia. Obediencia, ¿se fija? Entonces, por eso nuestro entendimiento como bautistas, ¿puede ser el pacto mosaico una administración del pacto de gracia? ¿Puede ser un pacto de gracia? Sí. ¿El pacto mosaico puede ser un pacto de gracia? Sí, porque ahí se sabe qué es lo que Dios quiere con las leyes. Ojo, el pacto mosaico, ¿qué es lo que exige? Obediencia. Entonces, ¿puede ser un pacto de gracia? No, porque para que sea un pacto de gracia, Porque nadie puede obedecer. Tiene que venir Como dice la escritura, que el que fallara en un punto, se hace culpable de todo. culpable. ¿Se fija? Entonces, ese es Ese sería nuestro... el pacto de obra. Ese es nuestro... y ahí vamos a ver más adelante eso, que el antiguo pacto, o el pacto que Dios hizo con Moisés, que era con el pueblo de Israel, ese pacto es una recapitulación del pacto de obras. No es el pacto de gracia, es una recapitulación del pacto de obras, obviamente que tenía otros fines. Esos fines era, por un lado, revelar a Cristo, y por el otro lado, guardar su descendencia. Por otro lado, mostrarle al pueblo de Israel que está bajo el pacto de obras todavía, pero que solamente por medio del pacto de gracia puede ser salvo. Entonces, el pacto de obras, ¿a qué pacto apunta? Adán. No, el pacto de obras Hace el pacto de gracia. hasta el pacto de gracia. Ah, ya. ¿Qué es lo que pide? Pide a grito el pacto de obras, pide pacto de gracia. Sí, gracias. ¿Qué es lo que pide el pacto de Dios con Noé? Pide pacto de gracia. Entonces, ¿qué es lo que pide ese pacto que se hizo en Sinaí? Esos 10 mandamientos, ¿qué es lo que están pidiendo? Pacto de gracia. Están pidiendo el pacto de gracia. Por eso nuestra confesión lo articula de la siguiente manera, ¿cierto? Lo parafraseo, que los diferentes pactos son pasos adicionales que progresivamente van revelando el pacto de gracia. No son el pacto de gracia, sino que lo revelan. Lo revelan. Entonces, volviendo un poco atrás con respecto a lo que es este pacto de obras, vemos que ese pacto de obras estaba condicionado con la obediencia de ¿quién? De Adán. De Adán. ¿Y qué es lo que pasaba si Adán no obedecía? Morir, Sí. Venía un castigo. ¿Cuál era ese castigo? iba a morir. La muerte. Por eso cada ser humano, ¿qué le pasa tarde o temprano? Bueno. Muere. Y eso atestigua que está bajo el pacto de obras. Pero ¿qué pasa con un cristiano que muere? Él tiene la promesa de la resurrección De gracia. para vida. Él está bajo la gracia. ¿Se fija la diferencia? Ha muerto con Cristo. Dice, y todo por ello para mejorar el estado del hombre. Es decir, el estado natural de Adán, ¿podríamos decir que era el estado final del ser humano? ¿Sí o no? ¿Por qué no, hermano Eduardo? Porque estaba condicionado por la obediencia. Y al no poder cumplir la obediencia, necesariamente se necesita Cristo o el pacto de gracia para poder cumplir la cabalidad. Pero él podía cumplirlo, él no necesitaba en este caso, por decir, Adán no necesitaba a Cristo. Él tenía la capacidad para cumplir el pacto. ¿Qué es lo que distingue en Adán? Que él tenía una voluntad mutable, porque él tenía la capacidad de cumplirlo. Solo que él tenía una voluntad mutable. Por eso, el no entender el pacto de obras nos va a llevar a decir, si una persona no entiende el pacto de obras, va a llegar a decir, es que el Señor quiere restaurarnos a la figura de Adán. Quiere restaurarnos como en Edén. Eso no es cierto. Quiere mejorar el estado que Adán tenía en Edén. Porque Adán necesitaba permanecer en el pacto para tener vida. ¿Me entiendes? O sea, él necesitaba hacer una obra para permanecer en vida. ¿Me entiendes, no? En cambio, la presencia de Dios, todos los que están en el pacto de gracia y van a estar en el estado de glorificación, ya no van a necesitar, no van a tener una voluntad mutable para permanecer en comunión con Dios, sino que ellos ya van a estar plenos en Cristo, plenos en esa comunión con Dios. Porque ¿quién cumplió el pacto de obras? Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Y quién cumplió la recapitulación del pacto de obras, que es ese pacto que el Señor hizo en Sinaí? ¿Quién lo cumplió? Los 10 recapitulaciones. El pacto de obras, el pacto que hizo en Génesis 2, 16 y 17 con Adán.
pero luego hay una recapitulación, es decir, nuevamente se vuelve a recordar ese pacto de obras. ¿Dónde? En el pacto de Dios en Sinaí, porque ese pacto, ¿qué es lo que exige? Obediencia. ¿Entiendes? Se recuerda que estamos, porque ese pacto lo sabía Adán, pero después los seres humanos iban muriendo, se olvida. Entonces los 10 mandamientos le recuerdan que Adán está todavía bajo el pacto de obras. ¿Se entiende? Entonces debemos hacer las distinciones considerando Génesis 2.9, que nos habla de que ahí en Génesis 2.9 tenemos uno de los sacramentos, y ese sacramento es el árbol de la vida, lo que simboliza que el hombre tiene vida mientras esté en comunión por medio de la obediencia en Cristo. Entonces, vaya anotando esto porque es sumamente importante. La primera característica que encontramos es que Dios, ¿qué hace en Génesis 2.16? Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre. Entonces lo primero que hablamos de una imposición divina. Hablamos que Dios impone sus términos como un Dios soberano. Entonces lo primero que encontramos en Génesis 2.16 es que Dios hace una imposición. ¿Y cuál es esa imposición? Dios ordena. ¿Y a quién le ordena? Al hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Recuerde que Adán, ¿cuál es el significado de Adán? Hombre. Entonces, tenemos no solamente una imposición de términos, sino que tenemos a un representante también. ¿Quién es el representante? Adán, perfecto. ¿Quién es la cabeza federal? ¿Quién es un hijo de Dios sin pecado? ¿Y quién es portador de su imagen? Tercer punto. Tenemos un elemento condicional en Génesis 2, 16 al 17. ¿Cuál es el elemento condicional? ¿Cuál es la condición para que Dios tenga comunión con el hombre? Que no coma del árbol. Se fija, tenemos condición, esa condición es la obediencia. Cuarto, tenemos también un castigo por la desobediencia. ¿Cuál es ese castigo que hay en Génesis 2.17? La muerte. Y también tenemos una promesa de recompensa, es decir, un potencial escatológico, algo que Adán podía pensar para ya salir de este círculo que debía nuevamente mantenerse en obediencia, mantenerse en obediencia, mantenerse en obediencia, mantenerse en obediencia, ¿se fija? Para cortar ese círculo y obedecer ya plenamente al Señor, se le promete una recompensa. Esa recompensa, ¿cuál es? Tener acceso a ¿qué cosa? Al árbol de la vida, ¿se fija? Por eso consideramos también Génesis 2.9, porque ahí nos habla también de algo escatológico, una promesa de vida. Porque si Él cumple va a tener vida eterna. Entonces aquí es donde nosotros después, cuando usted va a Romanos 5, nos muestra la relación entre Adán y Cristo. ¿Me entienden? Porque si Adán no pudo cumplir y trajo todo lo que es las maldiciones de este pacto de obras, ¿qué pasa con Cristo? Si Él cumple, nos da vida eterna, ¿se fija? Entonces, el nuevo pacto está muy, muy estrechamente relacionado con Cristo. Está pero unido totalmente a Cristo. Luego de entender esto, debemos decir que en este relato tenemos todo lo que un pacto necesita. Tenemos a quien hace el pacto. ¿Quién hace este pacto? Dios. ¿Quién es el representante legal? Adán. ¿Cuáles son los elementos condicionales? No comer del árbol de la vida. No comer del... No comer... Comer del árbol de la vida. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la condición para permanecer en comunión. ¿Cuáles eran las sanciones? La muerte. ¿Cuál es la promesa escatológica? La vida eterna. Por eso Oseas mismo lo recalca. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto. Es decir, Adán estaba en un pacto. Aunque ahí no diga el pacto que Dios hizo con Adán. No dice eso. Pero están todos los elementos de un pacto. Todos los elementos que un pacto necesita. ¿Por qué este pacto es de obras? Y vamos a seguir profundizando eso. ¿Qué significa que sea de obras? ¿Qué es lo que es un pacto? ¿Qué es lo que es un pacto? Es un acuerdo entre Dios y el hombre.
No, Una ordenanza. no puede ser un acuerdo entre Dios y el hombre porque ahí sería bilateral. Es un pacto unilateral. Es un pacto unilateral. Entonces es un compromiso o relación divinamente sancionada que impuso Dios a Adán. ¿Te fijas? El pacto es una imposición de Dios hacia Adán. ¿Y ese Adán qué le debe? Le debe obediencia. ¿Se fija? ¿Y a dónde se lo dio? En el huerto de Edén. Entonces, recuerde, ¿qué es lo que es un pacto? Es un compromiso impuesto por Dios y divinamente sancionado. Eso lo escribió al principio. Vamos recordando eso. Queda claro entonces, con lo que anteriormente he mencionado, que Adán no poseía vida eterna por sí solo. Porque para poseer vida eterna, ¿qué es lo que necesitaba? Obediencia. Entonces, queda descartado de que Dios nos quiera restaurar a la figura de Adán. Él nos quiere restaurar a la figura ¿de quién? De Cristo. Este Adán no tenía pecado, pero sí tenía una voluntad mutable. Él podía caer del estado de comunión con Dios. Esto nos da a entender que no era un pacto de gracia, sino que este pacto que Dios hizo en Génesis 2, 16 al 17 con Adán es un pacto de obra, no es un pacto de gracia, ya que estaba bajo un principio de obediencia. Aunque prueba la bondad y la generosidad de Dios, sí. Decimos el pacto de obras prueba la generosidad de Dios. Sí, porque Él no tiene por qué darle vida, ni siquiera exigirle obediencia por vida. Esto es algo que Dios le dio. Recuerde, Él puso, por decirle, los 10 mandamientos en el corazón de Adán para que Él lo hiciera naturalmente. Pero como condición para que tuviera vida eterna, colocó un pacto. Le impuso una condición. ¿Se entiende? Es algo que salió de Dios. Entonces eso habla de lo generoso que es Dios. De lo generoso que es Dios. Y de lo bondadoso que Él es. Pero no olvidando que este es un pacto condicional. Porque el día que comas de Él, ciertamente vas a morir. En el que la vida eterna no puede ser dada gratuitamente, sino que debía ser ganada. Entonces en el pacto de obras, ¿qué es lo que debía hacer? Debía ser ganada esa recompensa. Considerando estas cosas, el pacto de obras funciona de la siguiente forma. Si Adán, como representante legal de toda la humanidad, hubiera obedecido, ¿qué es lo que hubiera tenido toda la humanidad? Vida eterna. Él y toda su descendencia habrían alcanzado la vida eterna al ser sellados en inmortalidad e incorruptibilidad. Pero su desobediencia marcó la entrada de ¿qué cosa? De la muerte y del pecado, de la corrupción al mundo. La caída puso a Adán y a toda su descendencia bajo la condenación. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Entonces aquí es donde empezamos a hablar. ¿Qué tiene que ver el pacto de obras con Cristo? Tiene mucho que ver. Porque para que Cristo nos salve y pueda hacer un nuevo pacto, pueda establecer el pacto de gracia ya en el nuevo pacto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir La ley. Cumplir el pacto de obras. ¿Se fija? Tiene que cumplir en obediencia a la ley, en una obediencia perfecta, la ley. Y así todos van a alcanzar vida eterna. Entonces en Adán, al transgredir, todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados, reciben la vida eterna. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es decir, cada niño que nace en este mundo, cada niño que es concebido en este mundo, ya nace siendo un pecador que ha quebrantado el pacto de obras por medio de su cabeza federal, que es Adán. Tercer punto. Y aquí vamos a ir ya sentando las bases para lo que vamos a ver más adelante. Esto es un tema muy, muy importante. Hasta aquí todo lo que hemos explicado en su mayoría de lo que es el pacto de obras es muy similar a lo que todos los demás reformados entienden como pacto de obras. Pero hay una diferencia y esa es la que queremos recalcar, que la dijimos anteriormente, pero ahora la vamos a resaltar. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro entendimiento del pacto de obras y el entendimiento del pacto de obras de nuestros hermanos presbiterianos?
y también reformados continentales. Porque debemos entender que la teología del pacto es tan importante que es ella la que nos va a marcar cómo interpretamos la Biblia. Por eso para nosotros, de acuerdo a nuestro entendimiento, es inconcebible entender de que se puedan bautizar a los niños. No cae en la cabeza, pero es porque nosotros lo miramos desde esta perspectiva de teología del pacto. Pero aquellos que están bajo la otra perspectiva llegan a esas conclusiones. Por eso veamos la teología del pacto y de acuerdo a como usted la interprete son dos caminos de interpretación que nos van a llevar a dos posturas diferentes bajo lo que es el entendimiento de lo que es la iglesia, el entendimiento de lo que es el pacto de gracia, el entendimiento, si vemos de nuestro bautismo, el entendimiento también de lo que es nuestro pensamiento acerca del gobierno. Todo eso va, y también de cómo la iglesia gobierna, cómo es el gobierno de la iglesia, todo eso tiene que ver de acuerdo a cómo usted entiende el pacto. Entonces, ¿qué relación entonces tiene el pacto de obras con el antiguo pacto? Entiéndase por antiguo pacto, cuando estoy hablando del antiguo pacto, estoy hablando de ese pacto que se hizo en Sinaí. Cuando leemos los mandamientos, ¿se acuerda? Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5. Ahí ¿qué se está promulgando? La ley. El pacto mosaico. El pacto mosaico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué relación tiene el pacto de obras con el antiguo pacto? Hasta aquí el entendimiento del pacto de obras entre presbiterianos y bautistas particulares no difiere mucho. Es en este punto donde existen diferencias sobre la relación del pacto de obras y el antiguo pacto. El nuevo pacto es claro en mostrar una diferencia entre lo que es la ley y ¿qué cosa? ¿Cuál es el contraste que siempre hace la Biblia entre la ley y la gracia? ¿Se fijan? Entonces muestra que hay un contraste entre la ley y la gracia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Entonces aquí hay un contraste en Romanos 6:14. ¿Es la gracia lo mismo que la ley? No es lo mismo. No es lo mismo la gracia que la ley. ¿Qué hace la ley? Nos golpea, ¿me entiendes, no? Y la gracia obviamente paga la deuda. Mientras que nuestros hermanos presbiterianos vieron el antiguo pacto como una administración del pacto de gracia, entonces nuestros hermanos presbiterianos ven este antiguo pacto, y voy a colocar una P de presbiterianos, ellos ven el antiguo pacto como una administración del pacto de gracia. ¿Qué quiere decir esta palabra administración? Habla de las diferencias o maneras en que el único pacto de gracia de Dios se ha revelado y aplicado a través de la historia bíblica. Entonces ellos dicen en teoría que el antiguo pacto y el pacto de gracia en teoría son lo mismo, solo con diferencia. Antes era como por tipos, cosas. Por eso que entonces si ellos dicen el antiguo pacto es el pacto de gracia, es el nuevo pacto, ¿entienden? Ellos los ven todo como uno, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver aquí? Si en el antiguo pacto se circuncidaba, ¿qué van a ver acá? Lo mismo. Acá, ¿cierto? No hay circuncisión, pero se bautizan los niños. ¿Lo fijas? Porque ellos lo ven todo como un pacto. Por eso les digo, y el pacto de obras tiene mucho que ver con cómo nos separamos en nuestro entendimiento. Es como si las cosas de antes las simbolizan de otra forma. Es como que ahora se ven en la realidad. Antes eran la sombra y ahora se ven en la realidad. Dice, los bautistas particulares, en cambio, comprendemos que el pacto de obras se ratificó en el antiguo pacto. ¿Entienden? Entonces, ¿qué decimos nosotros que se ratificó? Que en cierto aspecto, el pacto de obras, Dios se lo recordó a su pueblo. ¿Entienden? Dios se lo recordó a su pueblo para que ellos desearan ¿qué cosa? Un pacto de gracia. ¿Se fija?
desearan un mejor pacto, desearan un pacto mejor. No que ellos se quedaran en ese pacto, sino que ellos siempre buscaran algo mejor. En cambio, los hermanos presbiterianos, estas dos cosas son lo mismo: el pacto de obra, antiguo pacto, el pacto de gracia y el nuevo pacto, para ellos son lo mismo, solo con diferencia de administración solamente. Pero en sustancia es lo mismo. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque para nosotros, según esta distinción que se hace entre la ley y la gracia, nos muestra que el pacto de obras, al igual que el antiguo pacto, está fundado bajo la obediencia. ¿Cierto? ¿Cuál es lo igual que tienen entre los dos? La obediencia, que en ambos se demanda obediencia. ¿Se acuerda? Está Israel y está aquí en un monte. Aquí está el monte de las maldiciones y de las bendiciones. Si usted sigue las bendiciones y aquí sigue las maldiciones, esto les va a pasar. Obviamente, no estamos queriendo decir, y aquí tiene que entender bien, que en sí el antiguo pacto era el mismo pacto de obras. No es el mismo. Solamente se ratifica, pero con otros fines. Porque este no es Génesis 2:17. ¿Entiendes? Además que el antiguo pacto como que habla de más cosas todavía. En cambio el otro era... Exacto. Entonces, y hay más, y eso es lo otro. Lo ratifica para que deseemos un nuevo pacto, pero a su vez, no solo lo ratifica, sino que también muestra luces y sombras. A la vez muestra luces y sombras de lo que es el pacto de gracia. ¿Te fijas? Tiene obediencia para recordar el pacto de obra, pero a la vez tiene luces y sombras que apuntan hacia un mejor pacto, que apuntan hacia el pacto de gracia. Entonces hablamos que tiene como dos dimensiones, si lo pudiéramos decir así. Una dimensión terrenal y otra dimensión espiritual. En la dimensión terrenal se habla de una obediencia para recordar el pacto de obras, pero eso terrenal apunta ¿a qué cosa? A cosas terrenales. A, por ejemplo, Canaán. Ellos, para poder heredar Canaán, ¿qué es lo que tenían que hacer? Para heredar la tierra de Canaán, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Obediencia. Obediencia. Si ellos, para permanecer en esa tierra, ¿qué es lo que necesitaban? Y para que los frutos fueran buenos frutos y todo les fuera bien, ¿qué es lo que tenían que tener? Obediencia. Pero ojo, y aquí hay que recalcarlo bien, no para ser salvos, no estoy hablando de salvación, sino para cosas terrenales. Pero cuando hablamos de que hay luces y sombras, impulsan también a entender este antiguo pacto, a diferencia del pacto de obras, porque el pacto de obras, ¿qué nos mostraba acerca de la redención? Nada, ¿entienden? ¿Nos muestra un salvador el pacto de obras? No, porque solamente nos muestra obediencia, pero el antiguo pacto, si bien muestra obediencia como el pacto de obras, también nos da luces y sombras de que la gracia debe venir por medio de un cordero, ¿entienden? De que la gracia debe venir por medio de alguien que se va a sacrificar por nosotros. Apunta a un mejor pacto. Entonces, los bautistas particulares, en cambio, comprendemos que el pacto de obras se ratificó en el antiguo pacto, pero por razones diferentes a cuando se les dio inicialmente a Adán. No para ofrecerle una nueva oferta de vida, sino para recordarle a los israelitas, o sea, la parte terrenal, le recuerda a los israelitas, ¿qué cosa? El pacto de obras. Y la parte espiritual del antiguo pacto, ¿a qué es lo que apunta? A la gracia. ¿Se fija? Eso no lo podemos perder de vista, porque si usted borra esto, se va a volver dispensacional y va a decir, no, que antiguamente la gente se salvaba por ser obediente al antiguo pacto. Eso no lo estamos diciendo. Ojo, esto marca la obediencia para cosechar cosas terrenas. ¿Cierto? Para cosechar cosas terrenas. Pero las luces y sombras apuntan a lo espiritual, a la salvación, que siempre es y ha sido por gracia. Por gracia, nadie puede ser salvo por medio de la obediencia. Eso usted lo puede encontrar en Levítico 26-27. Dice, si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de su ídolo.
pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos establezcan en ella y queden pasmados. ¿Se fijan? ¿De qué le está hablando? ¿De cosas espirituales o terrenales? Terrenales. Entonces, eso recuerda a que si yo no soy fiel en obediencia, voy a cosechar cosas malas. Por eso Israel, ¿qué es lo que terminó haciendo? Cosechando cosas malas porque no pueden ser obedientes. No pueden ser obedientes porque nadie puede ser obediente. Nadie puede ser obediente. Por otra parte, mientras que nuestros hermanos presbiterianos, la expresión la maldición de la ley, cuando usted va a Gálatas 3.13, anote eso, Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga en un madero. ¿Qué entiende usted por maldición de la ley? ¿De qué está hablando? ¿De qué pacto está hablando? Cuando hablamos de la maldición de la ley. Pacto de obras. Porque por Adán todos fuimos condenados. Sí, pero ojo, la maldición de la ley, la palabra ley, ¿se ocupa con Adán? No. ¿Dónde se ocupa? Con Moisés. Entonces, cuando hablamos de la ley, ¿a qué apunta? Al antiguo pacto. ¿Y el antiguo pacto qué apunta? A la obediencia. Si hablamos de ley, estamos hablando de obediencia. Por eso decimos que dentro del antiguo pacto hay una parte del antiguo pacto que ratifica el pacto de obras, que recuerda el pacto de obras. Pero no solo lo recuerda, sino que también les impulsa a seguir esas figuras y sombras que también provee este antiguo pacto y que apuntan a un mejor pacto. ¿Y cómo se llama ese pacto? El nuevo pacto. Entonces podemos decir que aquí todos estos pactos, el pacto, la primera promesa de gracia, Génesis 3.15, tenemos el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto mosaico, ¿cierto?, que se hizo en Sinaí, el pacto de Dios con David. Todo eso de manera progresiva apuntan a ¿qué? Al nuevo pacto. Y obviamente el pacto de gracia está presente aquí. El pacto de gracia está presente aquí, pero también se va revelando de manera progresiva, a tal punto que podemos decir que el pacto de gracia es el nuevo pacto. Pero no es ninguno de esos pactos, ¿se fijan? Ellos lo revelan solamente. El pacto de gracia es el nuevo pacto y es el cumplimiento en la historia del pacto de redención, que después vamos a ver. ¿Se fija cómo se va cumpliendo todo? Todo se va armando esto. Entonces, por otra parte, mientras que para nuestros hermanos presbiterianos la expresión, la maldición de la ley, se refería directamente al pacto de obras, los bautistas particulares entendieron la distinción ley y gracia en el Nuevo Testamento como el contraste que existe entre el antiguo y el nuevo pacto. El pacto de obras siendo ratificado en el antiguo pacto. Porque está hablando de ley. Génesis 2.17 nos está hablando de eso. Pero sí nos está haciendo punto hacia la obediencia. Por eso decimos que este antiguo pacto, dentro del antiguo pacto, hay una ratificación del pacto de obras. Pero nuestros hermanos presbiterianos no. Ellos no ven una ratificación. Ellos ven que todo eso es el nuevo pacto igual. Por eso ellos bautizan niños y nosotros no. Por eso ellos tienen un gobierno presbiteriano y nosotros un gobierno congregacional. Por eso ellos tienen su posición también dentro de lo que son los gobiernos. Y nosotros, que el gobierno no tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Entienden? Para poder ejercer cosas en la iglesia. El antiguo pacto es una recapitulación del pacto de obras. Esa recapitulación fue una revelación tipológica de la obra de redención. Entonces son tipos. ¿Cumplida en quién? En Cristo. ¿Quién cumplió el pacto de obras? Cristo. ¿Quién cumplió el antiguo pacto? Cristo. Y eso hizo que Él pudiera darnos vida eterna. Dice, el antiguo pacto es una recapitulación del pacto de obras. Esta recapitulación fue una revelación tipológica de la obra de relación cumplida por Cristo, de redención cumplida por Cristo, conforme a aquella transacción federal y eterna, es decir, el pacto de redención, que lo vamos a ver después, entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos.
el pacto de obras no proveyó una sustitución para satisfacer la justicia, ya que nadie podía haber tomado el lugar de Adán y de no haber recibido castigo. Por tanto, Dios estableció el antiguo pacto que mostrara la maldición de la ley, el pacto de obras, y que podía ser y que podía resultar solamente apuntar a un nuevo pacto. Entonces siempre todos estos pactos nos muestran la necesidad de un nuevo pacto, ¿cierto? Siempre estos pactos nos muestran que necesitamos un nuevo pacto. Incluso el antiguo pacto nos dice necesitamos un nuevo pacto. Necesitamos un nuevo pacto. Gálatas 3:21 dice, con esto termino, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado la ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiese dependido de la ley. Entonces la ley, todo lo que está encerrado en la obediencia, ¿puede salvarnos? No puede salvarnos porque somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. La ley era incapaz de impartir vida, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos cerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, es decir, conducirnos al pacto de gracia, conducirnos a Cristo mismo, a fin de que seamos justificados por medio de la fe, por medio de la fe. Eso es, amados hermanos, el pacto de obras. Es mucha materia, pero con la ayuda del Señor pudimos colocar esto. Si tiene alguna pregunta, hermano, es importante que usted haga preguntas y pueda irlas realizando, anotando también. Hermano Claudio. Me queda como una duda, sino que el pacto de Adán, junto con el pacto que dice en el libro de Hebreos 8, el pacto mosaico, no es el mismo, como que se modificó, como que se... No, el pacto, lo que estamos diciendo aquí es que el pacto de obras y el pacto de que usted está hablando, ¿cierto? El antiguo pacto, el pacto de obras es ratificado en el antiguo, pero se le da, si le puede decir ese antiguo pacto, se le da uno para recordar que estamos bajo un pacto de obras y otro también para revelar que necesitamos un mejor pacto por medio de los sacrificios. Si uno ve dentro de la ley, hay leyes que tienen que ver con la obediencia y hay leyes que tienen que ver con los sacrificios. Las leyes que tienen que ver con los sacrificios, ¿a qué apuntan? ¿A la ley o a la gracia? A la gracia. ¿Y la obediencia a qué apunta? A la ley. ¿Entiendes? Entonces cuando se habla de obediencia está apuntando al pacto de obras, y cuando se habla de la gracia, de los sacrificios, se está apuntando hacia un pacto de gracia. Por eso hablamos de una recapitulación. No es que el pacto de obras sea el antiguo pacto, no. Es una recapitulación. Es tomado para recordar que estamos bajo esa obediencia, y si no somos obedientes merecemos el infierno, merecemos la ira y el juicio de Dios, pero a la vez este antiguo pacto hace lo que el pacto de obras no tenía. El pacto de obras en ninguna manera mostraba salvación, pero sí mostró eso el antiguo pacto. ¿Sabes que en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 5, dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ahí usted de cuál está hablando? ¿De la obediencia o de las luces y sombras que apuntan al pacto de gracia? De la... De la... ¿Cómo es la pregunta? Es el texto que leyó. ¿Apunta a la obediencia o apunta a las luces y sombras que tipifican, son un tipo de Cristo? No, que dice que es como la copia. Son figuras, ¿entiendes? Figuras del que ha de venir, ¿entiendes? Entonces eso está hablando de la gracia. Eso representa a lo que el futuro... Se iba a cumplir en Cristo. En Cristo. Pero cuando hablamos de obediencia, estas cosas les va a pasar si ustedes no. Todo eso tiene que ver con el pacto de obras. ¿Sí? Bueno, amados hermanos,
No, breve extensión. Pero puede hacerlo, sí, sí, tenemos. ¿Por qué no es correcto decir dispensaciones a decir pactos progresivos? Por ejemplo, el pacto de Noé con Moisés, con David. Porque las dispensaciones son que cada pacto fracasó y Dios tuvo que idear un nuevo plan. En cambio, cuando hablamos de progresivo, hablamos de algo que apunta siempre a algo mejor. ¿Entiendes? Entonces, las dispensaciones apuntan a fracasos que el hombre no pudo cumplir y Dios tuvo que crear otro pacto. Es como otro plan, otro plan, otro plan. En cambio, para nosotros, nuestro entendimiento es que es progresivo. ¿En qué sentido progresivo? Que poco a poco va revelando a aquello futuro, a aquello escatológico, a aquello que se cumple en Cristo. Porque inmediatamente, por ejemplo, en Génesis 3.15 no le habla de Cristo, sí Jesucristo. Pero sí habla, sí le deja una pequeña pista. Así también los demás pactos. Entonces, mientras que los dispensacionales hablan de fracasos, nosotros hablamos de un pacto que se va revelando progresivamente. Bueno, amados hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias le damos por esta bella oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradecemos, Padre Celestial, porque no creemos que tú has fracasado en tu pacto, sino que creemos, Padre Celestial, que todo esto es parte del plan de redención, de ese pacto de redención que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo hicieron con el fin de salvar a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Padre Celestial, por este inmenso amor y gran misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando más y más en todas estas cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y vamos ya a estar comenzando con el culto público.